Cómo una ciudad entera fue dividida a la mitad por concreto, alambre de púas y balas. Cómo millones de personas despertaron un día y descubrieron que ya no podrían cruzar la calle por donde siempre caminaron. Cómo un muro de 155 kilómetros se convirtió en el símbolo más brutal de la ambición, del miedo y de la traición entre naciones que prometían salvar al mundo. Hoy vas a conocer la historia completa del muro de Berlín, desde la noche en que la primera cerca fue levantada hasta el momento en que miles de manos lo derribaron. Un viaje de casi 30 años condensado en algunos minutos. Una travesía por el poder, por la muerte, por la fe perdida y por la esperanza que nunca murió completamente. Pero antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguna de nuestras próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás escuchando? Quiero saber hasta dónde están llegando los ecos del pasado. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que comenzó con la destrucción de un imperio y terminó con el colapso de otro. Así fue como todo empezó. Mayo de 1945. Berlín era ruina. Fuego, polvo y cenizas cubrían las calles donde antes marchaban ejércitos que prometían conquistar el mundo. La Alemania nazi había sido derrotada. Adolf Hitler estaba muerto. El Tercer Reich, que juraban que duraría 1000 años, duró apenas 12. 12 años de sangre, hierro y destrucción. Y sobre los escombros de aquel imperio de concreto y propaganda, 4 naciones victoriosas se reunieron para decidir el destino del país que había sumergido a Europa en el abismo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, aliados en la guerra, pero separados por todo lo demás. Cada uno recibió una rebanada de la Alemania derrotada. Cada uno trajo sus ideas, sus ambiciones, sus visiones de futuro. El acuerdo debería ser temporal, una solución de emergencia hasta que la paz regresara y el orden fuera restaurado. Pero la historia se repite. El poder nunca muere, solo cambia de rostro, y aquellos que lucharon juntos pronto descubrirían que eran enemigos mortales. Berlín quedó en medio de todo. La capital alemana estaba completamente dentro del territorio controlado por los soviéticos, pero también fue dividida en 4 sectores, 4 administraciones, 4 banderas, 4 mundos completamente diferentes dentro de una única ciudad herida. En el lado occidental, el capitalismo comenzó a reconstruir rápidamente. Dinero americano llegaba a montones a través del Plan Marshall. Las tiendas se llenaban de productos, los salarios subían, la libertad de expresión estaba garantizada. Los periódicos criticaban gobiernos sin miedo. Las personas elegían sus caminos. En el lado oriental, el socialismo imponía otra realidad. Control estatal sobre todo, economía planificada, que priorizaba industria pesada sobre bienes de consumo, vigilancia constante de la Stasi, la policía secreta que colocaba micrófonos en casas y reclutaba vecinos para espiar a vecinos. 2 Alemanias nacieron de aquella división forzada. La República Federal de Alemania en Occidente, con capital provisional en Bonn. La República Democrática Alemana en Oriente, con capital en Berlín. Y entre ellas, una cortina de hierro comenzó a caer sobre Europa. Las fronteras fueron cerradas, cercas electrificadas fueron levantadas, torres de vigilancia surgieron a lo largo de miles de kilómetros. El continente estaba dividido entre 2 modelos que se odiaban mortalmente. Pero Berlín era diferente. Berlín se convirtió en una isla capitalista en medio de un océano comunista. Un enclave de libertad rodeado por territorio controlado por los soviéticos. Y durante 13 años, algo increíble sucedió en aquella ciudad partida a la mitad. Podías cruzar de un lado al otro, simplemente caminar por la calle, tomar un tren, un tranvía, un camión que cruzaba la frontera invisible.
trabajar en Occidente y dormir en Oriente. O al contrario, 60.000 personas hacían eso todos los días. Era extraño, era tenso, pero era posible. Algunos vivían en Berlín Oriental porque el costo de vida era más barato, pero trabajaban en Berlín Occidental para ganar en moneda más fuerte. Otros hacían compras en el lado oriental porque los precios estaban subsidiados. Las dos Berlín competían abiertamente. ¿Qué sistema era mejor? ¿Qué ideología traería más prosperidad? Los escaparates occidentales se llenaban de los productos más recientes de la cultura de consumo. Televisores, ropa de marca, autos relucientes. Del otro lado, la propaganda socialista levantaba edificios monumentales en el estilo del clasicismo soviético. Stalin Allee, una avenida ancha decorada con edificios imponentes que deberían mostrar la grandeza del socialismo. Pero por debajo de la propaganda, la realidad era otra. Mientras tanto, la Unión Soviética extraía recursos de Alemania Oriental como resarcimiento de guerra. Fábricas enteras fueron desmontadas y enviadas a Rusia. La economía planificada no podía competir con el boom económico de Occidente. Los bienes de consumo eran escasos. Había salud y educación gratuitas, es verdad, vivienda subsidiada, transporte barato. La práctica de deportes era incentivada, tanto que Alemania Oriental llegó a quedar en segundo lugar en las Olimpiadas, perdiendo solo ante la propia Unión Soviética. Pero la libertad individual era sofocada. Las casas eran estandarizadas. La variedad de productos era mínima. No tenías autoridad para cuestionar al gobierno. Criticar el sistema podía significar prisión, tortura o desaparición. La Stasi tenía ojos y oídos en todos los lugares. Miles de informantes secretos monitoreaban cada conversación, cada gesto sospechoso, cada palabra fuera de la línea. Vivir bajo vigilancia constante corroe el alma. Y las personas comenzaron a irse. Primero fueron algunos cientos, después miles, después decenas de miles. Entre 1949 y 1961, aproximadamente 3,5 millones de alemanes orientales huyeron hacia Occidente a través de Berlín, casi 20% de toda la población. Y no eran personas cualesquiera, eran médicos, ingenieros, profesores, científicos, jóvenes calificados con futuro por delante. La élite que debería construir el paraíso socialista estaba escapando hacia el sistema capitalista. La sangría era insostenible. La economía oriental comenzó a entrar en colapso. Las fábricas no tenían trabajadores calificados, los hospitales no tenían médicos suficientes, las escuelas perdían a sus mejores profesores. En 1961, solo en los primeros 7 meses del año, cerca de 200.000 alemanes orientales cruzaron hacia Occidente. Era un éxodo desesperado. Y el gobierno comunista entendió que necesitaba actuar rápido, brutalmente. En junio de 1961 sucedió una reunión entre Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y John Kennedy, presidente de Estados Unidos. Discutieron Berlín, discutieron derechos, discutieron el futuro de Europa, pero no llegaron a ningún acuerdo, solo amenazas veladas de un lado y del otro. Kennedy no quería una guerra, Khrushchev tampoco, pero ambos sabían que algo necesitaba cambiar. En julio, 45.000 personas huyeron de Alemania Oriental en un solo mes. El mayor éxodo en la historia de la RDA. Fue entonces que Walter Ulbricht, líder de Alemania Oriental, pidió autorización a Moscú. Necesitaban cerrar la frontera. No había otra opción, y Khrushchev estuvo de acuerdo. Como él escribiría después, no es posible para un país socialista participar en una competencia pacífica con un país imperialista con fronteras abiertas. El socialismo estaba perdiendo aquella competencia, y perdiendo feo. La operación recibió un nombre irónico, Operación Rosa.
como si hubiera algo delicado en lo que estaba a punto de suceder. Los materiales fueron acumulados en secreto: alambre de púas, postes de concreto, bloques de cemento. Los soldados fueron puestos en alerta sin saber exactamente por qué. Y en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, mientras los berlineses dormían, todo cambió. A la medianoche, batallones de soldados de Alemania Oriental y de la Unión Soviética rodearon las fronteras. Los obreros comenzaron a levantar cercas de alambre de púas a lo largo de toda la división entre Berlín Occidental y Oriental. Las calles fueron destruidas con martillos neumáticos. Los rieles del tren fueron arrancados. Las líneas de metro fueron cortadas. Postes de concreto fueron clavados en el suelo sosteniendo cercas improvisadas. En pocas horas, la ciudad fue partida a la mitad. Las familias fueron separadas. Algunos que habían salido a trabajar nunca más regresaron a casa. Otros que habían ido a visitar parientes del otro lado quedaron atrapados. Las parejas fueron divididas. Los maridos despertaron en un lado, las esposas en el otro. Los padres no pudieron ver más a sus hijos. Amigos de infancia fueron separados por un rollo de alambre de púas. Fue el inicio del muro de Berlín. Los berlineses despertaron aquella mañana de domingo y no creyeron lo que veían. Las calles estaban bloqueadas. Soldados armados vigilaban cada esquina. Tanques ocupaban posiciones estratégicas y lo peor, las armas estaban apuntadas hacia adentro, no hacia afuera. Apuntadas hacia el propio pueblo alemán oriental. La propaganda oficial decía que era un muro de protección antifascista, que impediría la agresión capitalista, que preservaría la paz. Pero todos sabían la verdad. Era una prisión a cielo abierto para 16 millones de personas. Del lado occidental hubo protestas. Multitudes se reunieron frente a los portones cerrados. Gritaban, lloraban, exigían que la frontera fuera reabierta. Pero los soldados no se movían. Del lado oriental, quien protestara era arrestado inmediatamente. La represión fue violenta. Cualquier manifestación de descontento era aplastada. Las personas se sintieron impotentes. El clima era pesado. Un hombre que viajaba en tren hacia Berlín Oriental aquel domingo testificó que nadie hablaba. Cuando llegamos, Berlín Oriental estaba muerta. No había vestigios de la vida agitada de una gran ciudad. Solo silencio, solo miedo. Pero el muro inicial era precario, alambre de púas y cercas de malla. Algunos berlineses todavía lograban escapar saltando. Hubo una calle donde el muro pasaba exactamente a la mitad, pero los edificios quedaban del lado oriental y las banquetas del lado occidental. Entonces personas comenzaron a saltar por las ventanas. Bomberos del lado occidental extendían redes. Familias enteras saltaban desde el segundo piso con solo la ropa del cuerpo. Fue desesperante, fue valiente, fue también trágico. 10 días después de la construcción del muro, sucedió la primera muerte. Un sastre intentó cruzar a nado por el río Spree. Recibió un disparo en la nuca de un soldado, sangró en el agua mientras el mundo observaba horrorizado. Sería apenas el primero de muchos. El gobierno oriental actuó rápido. Las ventanas de los edificios que daban hacia el lado occidental fueron cubiertas con ladrillos. Los obreros trabajaron día y noche para transformar fachadas enteras en paredes ciegas. Los edificios se convirtieron en parte del muro. Y cuando no había forma de tapar las ventanas, los edificios eran simplemente demolidos. Barrios enteros fueron arrasados para crear la franja de la muerte, porque el muro no dejó de crecer. En 1965, 106 kilómetros de barricadas de concreto con 3,60 metros de altura fueron agregadas. En la cima, un tubo liso de concreto que impedía cualquier intento de subir. En los años siguientes, la barrera fue reforzada con estacas puntiagudas de metal.
perros guardianes, entrenados para atacar, y hasta minas terrestres enterradas en algunos tramos. 186 torres de vigilancia fueron construidas. 302 en total a lo largo de toda la extensión, 20 refugios militares. Una cerca paralela en el lado interior definía un área de 100 metros llamada la Franja de la Muerte. Todos los edificios dentro de esa zona fueron demolidos. El suelo fue cubierto de arena fina para revelar huellas. No había dónde esconderse, no había sombra, no había árbol, no había nada más que una línea de visión clara para los cientos de guardias orientados a disparar a cualquiera que intentara cruzar. Luces potentes iluminaban la franja durante toda la noche. Cercas de señalización hechas de alambre de acero estirado sobre postes de concreto accionaban alarmas automáticas cuando alguien las tocaba. Trampas antitanques, barreras de metal puntiagudas que perforaban llantas y pies humanos, y una pista para patrullas que recorrían el trayecto 24 horas al día, 7 días a la semana. Era un sistema de control casi perfecto, casi, porque la resistencia humana es sorprendente. Donde hay opresión, hay quien luche. Donde hay muros, hay quien cave túneles. Y los berlineses orientales comenzaron a encontrar formas creativas de escapar. 70 proyectos de túneles fueron iniciados. 14 de ellos fueron exitosos. Algunos tenían apenas algunos metros, otros se extendían por más de 160 metros bajo tierra, pasando por debajo del río Spree, por debajo de las calles, por debajo de la propia Franja de la Muerte. Eran excavados en silencio absoluto por la noche, con herramientas improvisadas. Cucharas, palas pequeñas, las manos desnudas. Tomaban meses para ser construidos. Los excavadores enfrentaban infiltración de agua, derrumbes, falta de aire. Trabajaban en turnos. Algunos morían en el proceso, pero cuando los túneles quedaban listos, eran milagros de ingeniería desesperada. Decenas de personas cruzaban arrastrándose por la oscuridad húmeda, cubiertas de lodo, respirando con dificultad, hasta finalmente llegar a la luz del otro lado, a Occidente, a la libertad. También hubo quien volara, literalmente. 2 amigos decidieron construir un globo aerostático casero. Cosieron sábanas, cortinas, pedazos de tela que lograron juntar. Montaron un quemador improvisado. Y en una noche de septiembre de 1979, 2 familias enteras subieron en aquel globo. 8 personas, 4 adultos y 4 niños. El globo subió en la oscuridad, voló sobre la frontera, pero entonces un agujero se rasgó en la cima. Comenzaron a caer, 6.000 pies de altura. Los niños lloraban, los adultos rezaban, pero lograron aterrizar del lado occidental, salvos, libres. Fue una de las fugas más espectaculares en la historia del muro. Hubo quien cruzara escondido en la cajuela de autos modificados, compartimentos secretos bajo los asientos, tanques de combustible falsos, paneles de puertas huecos. Los guardias de la frontera inspeccionaban cada vehículo con espejos, sondas metálicas, perros rastreadores, pero algunos lograban pasar. Hubo quien falsificara documentos con perfección fotográfica. Hubo hasta quien robara un tanque militar y cruzara el muro a la fuerza, destruyendo cercas y portones, mientras los guardias disparaban desesperadamente. Pero la mayoría no lo lograba. La mayoría era capturada antes siquiera de llegar a la Franja de la Muerte. La Stasi tenía informantes en todos los lugares. Cualquier conversación sobre fuga podía ser denunciada. Cualquier preparativo sospechoso era vigilado. Durante los años 80, cerca del 80% de los que intentaron huir fueron arrestados antes siquiera de llegar a la frontera, y aquellos que llegaban enfrentaban un infierno. Los soldados tenían orden de disparar a matar, y disparaban. 138 personas murieron intentando escapar de Alemania Oriental a través del muro de Berlín. Algunos fueron baleados a la vista de multitudes occidentales impotentes para ayudarlos. Otros murieron solos, en la oscuridad, sin testigos.
Sus cuerpos eran arrastrados de regreso al lado oriental y enterrados en secreto, sin funeral, sin lápida, sin memoria oficial. Una de las muertes más emblemáticas fue la de Peter Fechter, agosto de 1962. Peter tenía 18 años. Él y un amigo, Helmut Kullbeck, encontraron una ventana abierta en un edificio que formaba parte del muro. Se quitaron los zapatos para no hacer ruido. Entraron silenciosamente. Miraron por la ventana, vieron la cerca, la franja limpia, la pared final. Parecía factible. De repente escucharon voces detrás de ellos, guardias acercándose. Era ahora o nunca. Peter y Helmut saltaron desde la ventana. Escalaron la primera cerca. Fueron avistados inmediatamente. Los guardias abrieron fuego. Helmut cruzó la franja a través de una neblina de balas. Escaló la pared. Miró hacia atrás y vio a su amigo Peter congelado en el lugar. Helmut gritó. Peter finalmente reaccionó. Corrió. Saltó para escalar la pared, pero fue alcanzado en el aire. Se desplomó. Cayó al pie del muro, del lado oriental, sangrando. 50 minutos enteros transcurrieron. Una multitud de curiosos occidentales se reunió para ver a Peter acostado en el suelo, muriendo lentamente. Gritaban para que alguien lo ayudara, pero los guardias orientales no se acercaban y los occidentales no podían cruzar la frontera. Peter sangró hasta morir mientras cientos de personas observaban horrorizadas. Tenía 18 años, solo quería ser libre. Historias como la de Peter fueron ampliamente cubiertas en Occidente, transformaron el muro en un símbolo global de represión comunista. En junio de 1963, el presidente John Kennedy fue hasta Berlín Occidental para hacer uno de los discursos más famosos de la Guerra Fría. Ante una multitud de más de 400.000 personas, declaró: Ich bin ein Berliner. Soy un berlinés. Era una demostración clara de apoyo al lado occidental, una promesa de que Estados Unidos no abandonaría aquella isla de libertad rodeada por el comunismo. Y el mensaje fue escuchado en todo el mundo. El muro manchó la reputación de Alemania Oriental de forma irreparable. Por más que la propaganda socialista intentara justificarlo, por más que dijeran que era necesario para proteger al país, todos sabían lo que realmente representaba. Un régimen que necesitaba aprisionar a su propio pueblo para sobrevivir. Un sistema que había perdido la competencia ideológica. Pero el muro también estabilizó la economía oriental, al menos temporalmente. Con la frontera cerrada, la mano de obra calificada no podía escapar más. Los salarios fueron congelados, las normas laborales fueron revisadas, la productividad fue forzada hacia arriba. El gobierno se volvió más invasivo en la vida privada de las personas. Ver canales de televisión occidentales podía ser tratado como traición, hasta programas deportivos. La Stasi intensificó la vigilancia. Era una sociedad construida sobre desconfianza, miedo y secretos. Y eso corroe civilizaciones desde adentro. Mientras tanto, el lado occidental transformó el muro en una galería a cielo abierto. Grafiteros cubrían toda la superficie vuelta hacia Occidente con mensajes de protesta, obras de arte, frases de esperanza. Era la libre expresión burlándose de la opresión. Del lado oriental, el muro permanecía gris, liso, intocable. Nadie podía acercarse, nadie podía pintar nada. Era un muro vuelto hacia adentro, un muro construido para aprisionar, no para proteger. Durante décadas, el muro de Berlín dividió no solo una ciudad, sino dos mundos completamente diferentes, dos sistemas, dos ideologías, dos versiones de futuro. Y parecía que duraría para siempre. Pero los siglos pasaron. Bueno, no siglos, décadas. Pero para quien vivía bajo aquella sombra de concreto, cada año parecía una eternidad. A finales de los años 80, algo cambió. La Unión Soviética comenzó a derrumbarse. La economía estaba en colapso.
La guerra en Afganistán, que quedó conocida como el Vietnam ruso, drenaba recursos y vidas. La carrera armamentista con Estados Unidos era insostenible, y un hombre llamado Mikhail Gorbachev intentó salvar el sistema con reformas. Glasnost, apertura política, libertad de expresión, transparencia, perestroika, reestructuración económica, fueron medidas desesperadas para intentar oxigenar un sistema asfixiado por décadas de autoritarismo e ineficiencia. Pero lo que parecía el final era apenas el comienzo de otro imperio desmoronándose. Las reformas se esparcieron por los países satélites: Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Huelgas, protestas, exigencias por democracia. El movimiento sindical Solidaridad, liderado por Lech Walesa, ganó las primeras elecciones parcialmente libres en Polonia en décadas. Hungría abrió su frontera con Austria, permitiendo que miles de alemanes orientales escaparan a través de aquel corredor. El bloque oriental comenzó a desintegrarse como un edificio corroído por dentro, y en Alemania Oriental las personas salieron a las calles. Miles, después decenas de miles, después cientos de miles. El 4 de noviembre de 1989, más de 500.000 de personas se reunieron en la Plaza Alexanderplatz, en el corazón de Berlín Oriental, exigiendo cambios políticos. Querían libertad, querían pasaportes para viajar, querían el derecho de ir y venir sin necesitar autorización del Estado, querían democracia. El gobierno intentó resistir. Erich Honecker, líder de Alemania Oriental, se rehusó a atender las demandas, pero la presión era insostenible. Honecker renunció. Un nuevo gobierno asumió e intentó calmar las tensiones facilitando la obtención de visas de viaje. Pero el anuncio fue hecho de forma confusa, torpe, casi accidental. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, portavoz del gobierno, fue encargado de anunciar nuevos reglamentos de viaje en una conferencia de prensa. Pero Schabowski no había participado en las reuniones que definieron las reglas. No tuvo tiempo para revisar lo que debería hablar. Comenzó la presentación diciendo que viajes al exterior serían menos reglamentados, que las fronteras serían flexibilizadas. Respondió preguntas de forma vacilante. Entonces, un periodista italiano, Riccardo Herrmann, hizo la pregunta fatal: ¿cuándo las nuevas reglas entrarían en vigor? Schabowski hojeó sus papeles, confundido, inseguro, y respondió: por lo que sé, inmediatamente. Fue suficiente. En minutos, la noticia se esparció como fuego. Las radios transmitieron. Las televisiones interrumpieron la programación. Miles de berlineses orientales corrieron hacia los puestos de control en la frontera. Exigían pasar, inmediatamente. Los guardias no sabían qué hacer, no tenían órdenes claras, no tenían autorización. Intentaron contener a la multitud, pero eran tantos, tantas voces, tantos rostros, tanta esperanza acumulada por casi 30 años. La presión era insoportable. Los guardias llamaban a sus superiores, pero nadie quería asumir la responsabilidad de dar la orden, de abrir los portones o de disparar. Y por un instante, todo silenció. Un guardia, solo, presionado por la multitud, tomó la decisión. Abrió el portón. Después, otro guardia hizo lo mismo en otro puesto. Y otro, y otro. Y lo que parecía imposible sucedió. Las personas cruzaron, llorando, riendo, corriendo, saltaban de alegría, se abrazaban, gritaban de felicidad. Del otro lado, multitudes occidentales esperaban con champán, con flores, con brazos abiertos. Familias que no se veían hace décadas se reencontraron. Padres abrazaron hijos que habían crecido del otro lado del muro. Amigos separados por la fuerza se encontraron nuevamente. Parejas divididas por casi 30 años finalmente se tocaron. Y entonces comenzó la destrucción. Personas escalaron el muro, martillaron el concreto con cualquier herramienta que encontraron.
Picos, martillos, las propias manos arrancaban pedazos como si estuvieran desmontando el propio símbolo de la opresión, y lo estaban haciendo. Danzaban sobre el muro, gritaban, cantaban. El símbolo de la división estaba siendo despedazado por la furia colectiva de quien nunca olvidó el sabor de la libertad. La caída del muro de Berlín no fue solo la caída de una barrera de concreto, fue el colapso de un modelo de mundo. Fue el fin de la ilusión de que sistemas totalitarios podrían competir con democracias. Fue la prueba de que los muros no detienen ideas, que la libertad, por más reprimida que sea, siempre encuentra un camino. Menos de un año después, en octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente. Berlín volvió a ser una ciudad entera. 2 años después, la Unión Soviética dejó de existir. El imperio que prometía ser eterno se desmoronó en pedazos. Y el mundo bipolar de la Guerra Fría, aquel mundo de 2 bloques opuestos que amenazaban destruirse mutuamente con armas nucleares, simplemente terminó, desapareció, como aquel muro de concreto bajo los golpes de martillo de miles de manos anónimas. Hoy, pedazos del muro están esparcidos por el planeta, en museos, en plazas, en jardines públicos, recordatorios de que el poder absoluto siempre cobra un precio. Y si llegaste hasta aquí, entonces suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguna de nuestras próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué civilización, qué pueblo o qué historias te gustaría ver en nuestros próximos relatos? Porque el pasado nunca muere, él solo espera ser redescubierto. Los muros caen, los imperios se desmoronan, pero la memoria permanece. Y con ella, la esperanza de que podamos aprender algo con los errores que ya cometimos. O estaremos condenados a repetir la historia una vez más.